que hoy sucede nos atemoriza, nos aterra, porque parecería que esa historia lejana de estos dioses intocables se repite hoy en día, porque la humanidad se creía segura, sin temores, producto de estos nuevos sujetos creados con el paso de los años. ¿Y qué es eso que falla hoy y nos sigue demostrando que la filosofía radica desde siempre y nos demuestra esta parte, esta faceta que ahora obligados nos vemos a pensar? Por este motivo es que concuerdo con lo que plantea Droid, de que el virus hoy nos abre las puertas de una experiencia filosófica para todos, que se nos hace inmensa frente a nosotros, nos muestra lo peor y lo mejor de la humanidad. Nos está enseñando que a pesar de que logremos un montón de cosas en la vida, la muerte, la inseguridad y la fragilidad están latentes siempre, nada más que nos la pasamos tapándola como quien tapa el sol con el dedo de la mano. La filosofía en estos tiempos de crisis nos invitan a pensar y a reflexionar que ante situaciones extremas hay medidas de extremas, ¿sí? Entonces la filosofía nos va a demostrar que internamente nosotros venimos acarreando condiciones humanas, como son las fuerzas ficticias. Las fuerzas ficticias como los dogmas, como el azar y como la excepción humana, esto de que el ser humano es el más poderoso de entre todos los animales. Y estos dogmas y azar nos van a llevar a algo mayor, que son las fuerzas ficticias, lo que el autor nos hablaba de las fuerzas ficticias y que nosotras entendimos mediante diferentes reflexiones, es que no son inherentes a nosotros, ¿sí? Nosotros nacemos, nos inscribimos en un mundo donde ya existen las fuerzas ficticias, donde sin querer vamos creciendo y nos vamos entrelazando entre esas fuerzas y cuando menos nos damos cuenta ya estamos tan metidos que se nos hace muy difícil pensar un vivir desde una manera que no sea esa. Entonces la filosofía hoy, en estos tiempos de crisis, nos invita a pensar y a corrernos en esos dogmas. Y pusiéramos un ejemplo en la realidad de hoy en día, el sistema capitalista es un dogma, es una fuerza ficticia desde el momento uno en que nosotros nacemos en este mundo, nacemos en un sistema capitalista, en un sistema que nos atrae, que nos atrapa, que nos invita a buscar en nosotros lo más primitivo, buscar lo primitivo del ser humano. ¿Qué es esto? Que yo no vivo sin tener algo, que yo no vivo sin ser algo. Yo no vivo de una manera que no sea mi individualidad primero, yo soy y después está el resto. Pero la filosofía en esta situación de pandemia nos conlleva a repensar esto. ¿Por qué repensarlo? Porque nuestro papel hoy en día, ¿cómo será en la economía? Eso nos invita a pensar. ¿Cómo será en la educación? ¿Qué es nuestro papel en el mundo? En un mundo colapsado, en un mundo en donde desde el momento uno de la pandemia nosotros vivimos en la incertidumbre del azar, en la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, que no sabemos lo que va a pasar, y sin embargo podemos vivir, estamos viviendo de esta manera, pero sin certezas fijadas. Entonces nos supera, nos avasalla la situación y entramos en diferentes sentimientos, emociones, donde nos encontramos con cosas que creíamos que estaban fijas, que estaban dichas, y la verdad que no. Esta experiencia filosófica nos atrae a esto. Esta situación moviliza nuestros marcos de referencia, haciéndonos notar que no existen determinadas certezas para poder seguir viviendo de la manera que la estábamos haciendo. Esta situación pone en evidencia también el azar como elemento constitutivo del ser humano. En este sentido, la filosofía nos interpela de tal manera que nos demuestra que no se trata de un sobrevivir, sino más bien de un sobreponerse a una determinada situación. Esta situación que se nos presentó de manera abrupta
y que nadie la esperaba. Este sobreponerse es en el sentido de resiliencia, como esa capacidad que tiene el ser humano de poder sobrellevar adelante situaciones de manera traumáticas, haciéndole frente a la adversidad, explorando elementos, estrategias y recursos que no tenía planteado hasta el momento y que formaban parte del ser humano y sin embargo no era un recurso explorado. Esta situación nos permite ir más allá de lo que teníamos planteado como esquemas, nos permite reflexionar acerca de nuestra vida actual, nos permite sobrellevar esta situación, seguir adelante, seguir viviendo y plantearnos la manera en que la estamos haciendo y la manera en la que queremos seguir adelante.